en base a lo que dijo el último señor que habló. No podemos seguir con el lenguaje del odio. Yo no suscribo ese tipo de lenguaje. Eso de que maldito, de que el otro, no sirve en esta coyuntura. Y no sirve en esta coyuntura. Y mucho menos aplaudir el odio, porque es el odio lo que nos llevó a este punto de la historia. Y no podemos repetir la cadena del error que cometió este pueblo en los años 90, cuando aquí se decía en todos lados que aquí hacía falta una dictadura. Y esta generación del 2014 está pagando el error de nuestros padres que se equivocaron y montaron a un militar resentido en el poder. Por tanto, yo rechazo el resentimiento, rechazo lo militar y rechazo el odio. Y no es posible hacer llamados de paz desde el odio, no. De paso, si hay una victoria de este movimiento de lucha que ya este sábado cumple 100 días, es que somos más personas las que estamos adversando al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Son extraterrestres? No, son chavistas. Y son personas con las que conversamos y nos dicen, yo soy chavista, pero no madurista. ¿Entienden? Y son personas que son inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela o en el PSB. Es más, incluso están en colectivos. Les cuento dos anécdotas. El día de ayer estuve en una asamblea en Maracay, en el sector La Pedrera. Cuando llego a la asamblea, lo primero que me dice la gente de la comunidad es que había 12 años que ningún político iba porque era demasiado peligroso, que ni los candidatos a alcalde iban para allá, que ni la policía llega. Y yo fui, todo estuvo normal. Y cuando yo estaba hablando, llegaron un colectivo, con sus motos, con sus camisas y con sus armas. Llegaron, escucharon, y supongo que se fueron arrechos porque casi los convencí. ¿En serio? No es un chiste. Porque cuando uno es serio, cuando uno es responsable, pero cuando tampoco tiene odio, ellos se dan cuenta y les damos una lección. Hoy tuve una asamblea en la urbanización Rafael Caldera, en la segunda etapa de la urbanización 1, a 30 metros de la casa de unos colectivos muy violentos y que han hecho cosas bien detestables. Por eso muchas personas se cohibieron de ir a la asamblea, porque lo hicimos en la asamblea cerquita, frente a su casa. Y el mensaje que nos enviaron fue este: si es Julio Coco, sí. Primero, porque saben que no lo voy a salir corriendo. Y segundo, porque yo no voy para allá a confrontarlo, ni vengo aquí a confrontar con nadie. Porque la confrontación y esta polarización que ya hoy no existe, ¿por qué se dio? Se dio porque a alguien le conviene que el pueblo se mantenga dividido en dos bandos y no podamos unirnos para dar la lucha y obtener los cambios que estamos reclamando. Por eso es necesario que cada uno de nosotros que queremos un cambio político, social, económico, cultural en Venezuela, tenemos que cambiar nosotros. Decía Einstein que quien espera obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo es un estúpido. No seamos estúpidos. ¿Y qué hemos hecho? Siempre tocar puertas, un volanteo y maldecir a la gente que no piensa como nosotros. Es hora de que eso cese. Porque cuando uno ve bien, ¿hay alguna diferencia cuando viene un malandro entre un chavista y un opositor? Que te preguntan el carneo, te ven el color de la camisa. No, quieto es quieto. O cuando usted va a una farmacia y no consigue una medicina, te preguntan tu intención política. O está Luis Vicente León ahí encuestando. No. Los problemas nos unifican a todos porque los padecemos. El grave problema de agua que hoy está viviendo Barquisimeto, o es que nada más le quitaron el agua a la oposición, quitaron el agua a todo el mundo. Y así. Y ya cuando ellos están comenzando a entender cosas, y nosotros que las entendimos desde hace rato, y por eso tenemos rato peleando, es responsabilidad nuestra unirnos con ellos, no de ellos unirse con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos también tienen sus propias formas de organización, tienen sus propias formas de lucha, y no son pendejos. Porque de paso, nos hicieron creer que son personas brutas, y que son malvados. No, la mayoría de la gente del chavismo son gente decente y son gente honesta. Gente que incluso hacía un sancocho en su casa para ver todo el día a Chávez en uno de los presidentes. Que no se metía con nadie.
Pero cuando vemos eso al día de hoy, por poner solo un ejemplo, de 8,5 millones de personas que votaron por el presidente Chávez el 7 de octubre de 2012, y cuando nosotros manifestamos, ¿acaso que el pueblo chavista nos está atacando? No, nos están atacando un grupito de personas armadas, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Es eso, no es otra cosa. Y cuando hablamos de colectivos armados, se calcula que los hombres armados son casi 80,000 a nivel nacional. Pero cuando uno le hace el monitoreo a la protesta, a los sucesos aquí en Barquisimeto, en Caudares, o en los Andes, o en Maracaibo, en la Gran Caracas y en Oriente, y uno empieza a sumar, porque hay que calcular, tú ves que no son más de 5,000 los que andan jodiendo. Y son 80,000, o sea que incluso entre ellos mismos no nos quieren meter, quieren joder. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que contestarnos si queremos ser un movimiento de lucha serio, coherente y transformador. ¿O es que estamos buscando sencillamente un simple cambio de gobierno y no arreglar los problemas que tiene Venezuela? Porque lo que es cierto es que los problemas que tiene Venezuela los originamos nosotros. Porque nosotros criticamos la corrupción, pero nos coleamos en el banco y botamos la basura en el piso y buscamos una palanca para sacar la licencia de conducir. Y aquí hay muchos estudiantes que los papás le compraron el cupo en una universidad. Entonces nosotros no podemos combatir algo de lo cual formamos parte. Y la sociedad de cambio, que somos nosotros, que somos los llamados a transformar este país, tenemos que comenzar transformándonos nosotros en nuestros grupos humanos propios. De eso se trata. ¿Se trata de qué? Se trata de que cuando estás en un régimen represivo como este, donde hoy hay más de 3.300 procesados penalmente, donde oficialmente hay 42 asesinados, porque ahora dicen que son fallecidos, como que si se murieron de un infarto, mataron, pero yo creo que son más, donde hay desaparecidos, y el desaparecido es desaparecido. ¿Sabe por qué? Porque la familia no lo reclama, porque hay presiones, porque hay dinero, porque hay miedo. Cuando nosotros vemos cómo en los sectores populares de toda Venezuela colocan una bala en un sobre y la meten debajo de la puerta, entendemos de qué estamos hablando. Pero estamos hablando también de otra forma de represión y de otra forma de violación de derechos humanos y de violación de la Constitución. Y es que cuando usted no consigue quimioterapia, le están violando su derecho a salud y a la vida, que es el derecho humano fundamental que se está violando en este país. Y que cuando uno le mandan a los hijos de uno ese periódico de mala muerte, que es el nuevo libro ese que regalaron, nos están violando el derecho a la educación de nuestros hijos, al mismo tiempo cuando no le dan el presupuesto a las universidades. Están violando nuestro derecho a la educación, que es un derecho humano. Yo pasé hoy por la UNEXPO, eso parece un rancho, se está cayendo. Las paredes así, agrietadas, esperando que un estudiante le caiga una pared encima. En cambio pasé por por el tecnológico, que está a 50 metros, parece una tacita de plata. Que es ilógico, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas de un sitio a otro? Ni cantar porque lo roba. Bueno, quieto es quieto el mío, ¿qué te puedo decir? Entonces, ¿qué pasa allí? Que no hemos comprendido de qué se trata. Porque de lo que se trata es que esto es una política económica, una política social, una política psicológica de masas para dominarnos. Porque quieren que todos seamos dependientes del Estado. Porque entonces cuando tuvo un hospital y no tiene insumos médicos, ¿qué hace usted? Mete una carta en Corpulara, que es la gobernación paralela, o en la alcaldía, para que le den una ayuda económica. Te dan la ayuda económica y tú dices, oye, este gobierno sí es bueno, me salvó la vida. No, porque lo que debe haber es un sistema de salud donde tú no tengas que jalarle bola a nadie para tener una operación. De eso sí. Porque cuando aquí expropiaron ese poco edificio, quebraron las empresas de construcción y lanzaron una ley de alquiler y arrendamiento que no permite a una pareja joven o a una madre soltera arrendar una vivienda, tenemos que ir a jalar bola para Misión Vivienda.
donde ni siquiera te dan la casa ni la... Es más, no tienes que pagarla porque te la adjudican, te pueden sacar de ahí cuando quieran. Y los edificios de Misión Vivienda funcionan como un penal, hay un plan y tienes que pagar la causa, no condominio. Fíjate tú, institucionalizaron en una comunidad la forma de relación de la delincuencia para dominar. Cuando le voy a decir algo del agua, no se vayan a reír porque es serio. Esto es un país de gente aseada, esto no es Francia. Nosotros no somos árabes, que no nos bañamos. Y aquí nadie sale a protestar sin bañarse. Y aquí las mujeres salen a lanzarnos los dos y primero se pintan los labios. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No, es que yo no estoy haciendo una crítica negativa. Pero el asunto es que cuando no hay agua, tu vida se afecta. Y no sales a pelear porque tienes que esperar que ahora llegue el agua para lanzar todo, para recoger agua. Eso limita la lucha, lo mismo que la electricidad. El asunto de la escasez de alimentos es tan grave, señora, que no solo comentaron los precios formales, sino como que hay un mercado negro de todo, porque los boneros tú consigues harina, pan, consigues azúcar, café, 3-4 veces más su precio, igual que el dólar, igual que el glucofaje. Tienes que salir a buscar la plata y después meterte en varias colas en distintos sitios a comprarla. ¿En qué momento vas a luchar? Pues si no tienes tiempo, esa broma. Y entonces, ¿para qué? Para que vayamos a mercar, que en determinado día llegan los productos a un precio regulado, para que dependamos de ellos para comer. Fíjense, dependemos de ellos, o es su intención, para comer, para la salud, para la educación, para la vivienda, para el agua, para la electricidad. Fíjense ustedes con el gas. Es la reserva del mundo más grande de gas natural en Venezuela. Y ellos expropiaron Ternium Sidor porque ellos iban a hacer la bombona y no hay gas. Cosa como ¿para qué? No quieren que cocinemos. O entonces compramos una cocina eléctrica y no hay luz. Y no hay leña. De paso. Porque un palo de leña vale más que la carne de la parrilla. No hay comida. No hay. Y entonces, ¿qué ocurre con los que no queremos caer en esa dinámica de que nos dominen y de la jalada de ola? Nos dan represión jurídica, nos dan represión militar, nos dan cárcel, nos dan tortura. Exactamente. Pero se equivocaron. Ellos pensaron que sembrando ese miedo, con las dos formas de represión, con la represión económica, pero por otro lado, con la represión jurídica y militar, pensaron que el pueblo se iba a adormecer. Y hoy, 100 días después, lo que han hecho es que ahora somos más los que adversamos al gobierno, somos más los que estamos dispuestos a pertenecer a un movimiento de lucha, pero también somos más los que estamos dispuestos a hacer las cosas bien, y somos más los que estamos dispuestos a enfrentar lo que tengamos que confrontar para salvar a nuestro país de la garra de un sistema político que solo tiene como función y objetivo dominar a la sociedad para que nuestros recursos naturales, el petróleo, el agua, el aluminio, el hierro, el oro, el diamante, el uranio, el coltrán, se los lleven gobiernos extranjeros. Y tienen la bola de decir que nosotros somos los apátridas. Ahora, ¿qué ha pasado hoy? ¿En qué estatus está la lucha hoy? Porque creo que todos los que están aquí estamos en pie de lucha de una u otra forma. Sí. Cada quien desde su perspectiva, cada quien con su edad, cada quien con su tiempo, cada quien con su habilidad. No todos podemos hacer lo mismo, ¿verdad? El inicio del desplazamiento del poder en Venezuela comenzó y es indetenible. De eso no le queda duda. Pero el tiempo que esto dure va a depender de cuán efectivos seamos nosotros en la lucha. Y la lucha tiene etapas. ¿Cuál fue la primera etapa de esto? Que se inició el 12 de febrero. ¿Cuál fue la primera etapa? Las marchas, todo el mundo manifestaba en la marcha gigantesca donde se entregó Leopoldo y todo esto. ¿Y después qué etapa vino? La resistencia. La resistencia. Luego la resistencia empezó a calmarse. Y cada vez que la resistencia se calmaba, el gobierno hacía algo para que saliéramos a quemar una vaina. ¿Es así? Metieron preso a Escarano y a Ceballos. Luego sacaron a María Corina de la Diputación. Luego atacaron los campamentos y metieron presos a pocos muchachos. Donde hay denuncias serias sobre presuntas violaciones a las muchachas que capturaron allí. Y con eso no habrá paz.
que ese es el único delito que no tiene perdón, la violación, el peor de todos. Algo tan divino como el amor y el sexo, estos tipos lo desvirtúan, porque son unos criminales. Y ahora estamos en otra etapa. Estamos en la etapa de organizarnos, que ha sido el principal problema que nos ha limitado. Porque este proceso arrancó sin una agenda de lucha, sino que todo el mundo se puso de acuerdo y se le hace una vaina. Eso está bien, la gente tomó la calle como le pareció. Pero no hubo una conducción unitaria, porque la unidad es necesaria. Ahora, la unidad no son 5 secretarios generales de partidos políticos negociando vainas, no, eso no. Hablando de unidad del pueblo, hablando de la unidad de las distintas organizativas, de las distintas organizaciones de base, de las organizaciones estudiantiles, de las organizaciones comunitarias, de las organizaciones criminales, de las redes que se están formando a lo largo y ancho de Venezuela, porque es necesario tener algo que no hemos tenido. Es hora de tener un plan. Hasta los momentos, y por eso es que es el asunto de la resistencia, hemos estado resistiendo el plan de ellos, pero hemos sido, en el medio de los errores, efectivos, porque ahora los que están resistiendo son ellos. Hoy la resistencia es el gobierno, y tiene tanta necesidad de resistir que montaron una mesa de diálogo. No se han dado cuenta, nosotros no nos hemos dado cuenta que la mesa de diálogo, que no va para ningún sitio y que no tiene otro objetivo más que ganar tiempo y que lavarse la cara de que esto es una dictadura, porque lo es porque tienen que resistir la pela que le está dando el pueblo en las calles. Y por eso es que los momentos de la resistencia se están acabando. Porque si el que resiste es él, ¿de qué voy a resistir yo? No tiene ningún sentido. Es el momento que estamos terminando esta etapa y nos toca organizarnos. Porque ellos en su resistencia atacan, se defienden atacando. ¿Qué más defensa? Que manden aquí un poco de Guardia Nacional cuando aquí lo que estamos es hablando paja. ¿Cuál es el miedo? O sea, yo no veo aquí la guarimba, no veo la violencia. Por allá está uno con una cerveza. ¿Entiendes? La gente con sus niños. Esto parece más una fiesta que un peo político. Y esto les duele, porque les duele cuando ellos quieren sembrar miedo, cuando quieren sembrar infelicidad y que ven un movimiento de lucha, que ciertamente estamos arrechos, que de verdad estamos indignados, pero que no estamos dispuestos a hacer concesiones de felicidad, porque este es un pueblo que no negocia su alegría, que no negocia sus sentimientos más nobles. Y como la lucha hoy es organizarse, hay que entender de qué se trata esto. Porque la organización sirve para que podamos hablar. Porque mientras solo nos veamos en las noches o por un grupito de WhatsApp para ver qué vamos a hacer el otro día, no estamos teniendo visión de futuro de hacia dónde nos dirigimos. Es la organización donde se delibera, donde se dialoga. Ese sí es el diálogo. El diálogo de la unidad, el diálogo de la lucha, el diálogo de la planificación. Y es en la organización donde se toman decisiones. Porque la lucha por la democracia supone que nosotros la ejercitemos a lo interno. Porque aquí se acabaron los caudillos, aquí se acabaron los mesías, aquí se acabó esto de que viene una persona a decirnos a todos que debemos pensar, que debemos sentir y que debemos hacer. Pero hay que hacerlo organizadamente. Y luego que tú analizas, deliberas, dialogas, tomamos decisiones. Y una vez que se toma la decisión, nos formamos para que esa acción, esa decisión se ejecute correctamente. Y luego que nos formamos, vamos a la acción. Ejecutamos. ¿Y a dónde vamos de nuevo? De nuevo a deliberar, de nuevo a dialogar, de nuevo a planificar. Se toma decisión, nos formamos y acción. Y ese es el ciclo organizativo de la lucha. Es una espiral que no termina hasta que obtengamos la victoria.
organizamos, nos vamos a organizar en redes humanas. Porque lo que nos dejó esta experiencia es que el poder reside en los grupos humanos organizados, en las redes humanas. Donde 7, 8, 10 o 200 personas se ponen de acuerdo en qué hacer. Y 1, 2 o 3 de ellas asumen un liderazgo de ese grupo pequeño. Pero que es un grupo pequeño, pero de altísima calidad. Y por eso que para mí es un grupo grande. Porque este no es el momento de la cantidad, sino de la calidad. Que no es el momento de hacer mucho, es el momento de hacer lo mejor. Porque nos reducimos a algunas frases tontas como esta. Es que hoy no pasó nada. ¿Cómo usted sabe que no pasó nada? Usted no sabe dónde fue la reunión, donde está planificando lo que viene. Y si está pasando algo, claro. ¿O es que vamos a cometer la estupidez de publicar? Mira, aquí estamos reunidos planificando esto, que lo vamos a hacer tal día. No, no se puede. Porque estamos luchando contra una dictadura y tenemos que hacer las cosas bien. Porque uno de los principales retos que tenemos es llegar a la victoria sin que se derrame una gota de sangre más. Sin que no haya más muchachos detenidos ni presos. Que no haya más mujeres violadas. Y si no nos cuidamos entre nosotros, ¿quién rayos nos va a cuidar? Porque este es un movimiento que se sustenta sobre la solidaridad, sobre el compañerismo, sobre la amistad. Y eso les duele porque ellos son los que tienen el odio. Y por eso es que yo, lo digo aquí, no me uno con quien tenga odio. Si queremos cambiar este país, hay que superar esas cosas. Y tenemos que perdonar y también tenemos que ser perdonados porque nosotros ninguno santo tampoco. Aquí todos nos hemos equivocado. Ahora, solo se equivoca el que está haciendo algo. El que no está haciendo nada, jamás se equivoca. Equivocarse no es malo. Lo que es malo es no corregir cuando nos equivocamos. ¿Y dónde corregimos?